audiencia. Tengan la más cordial bienvenida al curso especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, organizado por el Centro de Altos Estudios en Investigación Jurídica CAEGI y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Evento oficial por resolución número 051-2020-FDCP. El día de hoy presentamos la cuarta sesión, para lo cual tenemos la participación del magíster José Leiva Saavedra. Es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Nacional de Trujillo, autor del Tratado de Contratos y presidente de Unilof Institute. Y el día de hoy participa con la Lectio Magistralis Buena Fe Contractual, Actualidad y Funciones. Adelante, profesor, lo escuchamos atentamente. Gracias a ustedes, con la debida disculpas por iniciar un poco tarde, pero tratamos de solucionar varios problemas que siempre vamos a encontrar cuando son este tipo de transmisiones a través de la virtualidad. Tema importante que vamos a desarrollar ahora es buena fe contractual, actualidad y funciones. Pero antes de ingresar a trabajar el tema en particular de la buena fe, tendríamos que ubicarnos un poco en la zona de contratos, porque estamos hablando de una buena fe contractual. ¿Y qué se denomina un contrato? Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría, por favor, prender su cámara? Muchas gracias. Listo. ¿Me avisa? No sé, algo está pasando que se apaga, No, yo no logro verlo. Sí, algo está pasando acá, porque aparece lo activo y lo desactivo. Sí, por eso no logro verlo. A ver, por favor. Tenemos problemas otra vez. Se activa y se desactiva automáticamente. Sí, parece que sí.
Ahora momento. está activada la cámara y está activado todo. Sí, ahora sí ya lo logro visualizar. Tengo que cambiar de computador, de laptop. Listo. Listo, estimado profesor. Lo escuchamos atentamente ahora sí. Disculpen las demoras a los participantes. Cuestión de la tecnología. Les explicaba, entonces, a ver, todo está muy bien, ¿sí? Decía que explicaba un poco el tema que vamos a desarrollar. Buena fe contractual, actualidad y funciones. ¿Y por qué nos hemos dedicado a pensar ahora en la buena fe? Porque fundamentalmente es una de las instituciones a las cuales se ha mencionado en esta situación de crisis sanitaria y seguro que se va a proyectar para una post-crisis sanitaria. Había indicado que antes de ingresar a trabajar exclusivamente buena fe, quisiera detenerme un poco en la figura central de la utilización de la buena fe, es decir, en el contrato. El contrato en la actualidad se considera como uno de los instrumentos más versátiles y de mayor utilidad que pueden utilizar tanto los estados como las sociedades. Estoy hablando de sociedades, empresas. Los estados siempre van a necesitar de los contratos para obtener financiamiento para programas sociales y en este caso en particular para financiar toda esta crisis sanitaria. Pero también las empresas necesitan de contratos. Y siempre van a estar desarrollando contratos a su interior y para desarrollar también el objeto social. Pero, ¿qué es un contrato? Muy fácil, la respuesta sería: un contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. ¿Pero esto es real? ¿Dónde estamos ahora? Hace un par de semanas advertíamos que en un certamen se preguntaba si hay una crisis de contratos, una crisis del derecho de los contratos. Y esto no es nada nuevo. Esta pregunta se había planteado ya hace décadas. Y lo que queda muy claro es lo siguiente, que mientras hayan personas que tienen intereses, mientras hayan personas que necesitan bienes y servicios, siempre estará allí el contrato para darles una oportunidad. El contrato es el que crea el mercado. El mercado sin contratos no sería un mercado. Las sociedades sin contratos no se desarrollarían como sociedades. Los estados tampoco podrían tener los financiamientos que necesitan y ni siquiera podría contratar personal para las instituciones públicas y poder desarrollar todas sus políticas que han pensado. Entonces, el contrato está siempre en el centro de todo el derecho privado. El contrato de los civilistas y el contrato de los comercialistas. Si yo me preguntara qué es el contrato en este momento, yo diría que es la más fina joya creada por los seres humanos. Yo preguntaría a otro profesor, al profesor Francisco Galgano, por ejemplo, y él me diría: el contrato es el instrumento de innovación jurídica. Y así puedo ir preguntando a varios profesores, pero siempre me van a dar una concepción, una afirmación de que el contrato es el instrumento creado por los sujetos privados, por las personas naturales, para desarrollar personas jurídicas. Por ende, el contrato está en el centro mismo para la fase de nacimiento, la fase de desarrollo y la fase de salida de este mercado de las personas naturales y las personas jurídicas. Habíamos indicado ya, entonces, la importancia que tiene el contrato en estos momentos. Si lo miramos hacia el contrato, siempre vamos a encontrar entonces que habrán momentos determinados que se empiecen a visualizar algunas crisis, que ya hemos dicho. El contrato no es lo que está en los códigos civiles. El contrato no es lo que está en las leyes generales o en las leyes especiales. El contrato es mucho más. El contrato, volvamos, es el instrumento creado por los seres humanos. Mientras haya seres humanos se crearán nuevos contratos, porque habrán nuevos intereses y por lo tanto
ante ese brote de nuevos intereses, buscaré la forma de hacer converger esos intereses para celebrar contratos. Y podemos conocer contratos pequeños, simples, contratos complejos, contratos conexos, estructuras contractuales y estructuras financieras. De repente los profesores están acostumbrados a enseñar los contratos muy ligeramente, pero la real zona donde nosotros debemos proyectar nuestros estudios es a estudiar estructuras financieras, estructuras contractuales, que van mucho más allá de un simple contrato, de un contrato atípico, de un contrato mixto y de un contrato coligado, para llegar, como había indicado, a esas estructuras. Porque si yo tengo un contrato coligado, lo que me va a servir es esa coligación de un contrato ya celebrado. Pero cuando yo hablo de estructuras, necesito para la ejecución de un solo contrato la celebración de muchos otros contratos, y con personas jurídicas, no con personas naturales. Yo celebro un contrato de Project Finance o de un contrato de Securitization, y en su ejecución, para llegar al mercado de valores, tendré que firmar por lo menos 20 contratos, y 20 contratos con empresas especializadas. En ese recorrido, entonces, advertimos que crisis de contratos no habría. Crisis podríamos visualizar una crisis del derecho regulado, del derecho que está en los códigos, el derecho que está en las leyes, menos de un segmento de contratos que muchas veces no necesitan ni siquiera regulación. De la institución a la que nosotros nos estamos refiriendo. Pero ahora vayamos a la otra parte. Buena fe. La buena fe siempre ha estado en la zona de integración del contrato. No ha estado en la zona donde está y donde se encuentra en la actualidad. La buena fe como la actriz principal de toda la contratación en los últimos años. Yo exijo buena fe en diferentes segmentos. Para el inicio, para la celebración, para la ejecución, para la terminación y el post-contrato. En toda esa fase lo necesito yo, la buena fe. Entonces, si yo necesito la buena fe en todo ese íter contractual, la primera pregunta que podríamos formularnos es: ¿qué es la buena fe? Y acá se bifurcan las diversas posiciones. La buena fe es aquella institución que permite una actuación correcta dentro de un ordenamiento jurídico. La buena fe no, la buena fe es una creencia que se tiene de que las acciones que uno hace son correctas. Por eso tenemos una buena fe registral, una buena fe en la zona de los derechos reales, una buena fe en las otras disciplinas. La buena fe. Pero nosotros queremos referirnos no a esa buena fe en general, esa buena fe que lo podemos trasladar exclusivamente para todo el derecho civil o para todo el derecho privado. No, estamos haciendo referencia a una fe puntual, focalizada, individualizada, a una buena fe contractual que nada tiene que ver con la buena fe en sentido general. Visto así, entonces, la buena fe nos lleva a la siguiente conceptualización. ¿Qué concepciones advertimos en la buena fe? Dos. Una buena fe subjetiva, que sirve siempre para todo el derecho privado, pero también una buena fe objetiva, que se necesita para todo el derecho contractual. Esa buena fe objetiva, entonces, es la buena fe contractual, que traduce lo siguiente. Cuando todos los autores, la jurisprudencia extranjera y la doctrina extranjera y la doctrina nacional se refiere a la buena fe, está haciendo referencia puntualmente a aquella buena fe que exige
a las partes en un contrato, sea una compraventa al comprador y al vendedor, o al arrendador o arrendatario, o al suministrante o suministrador, que son las partes en ese contrato, se les exige algo. Actuación correcta, honesta y leal. Eso es lo que se les exige para una correcta negociación, celebración, ejecución y terminación de contrato. Eso es lo que se les exige precisamente con esta buena fe. Si eso es lo que podemos visualizar ahora, una primera pregunta que podríamos formularnos es, en el litigio contractual, ¿cuáles son las zonas que están consideradas de actuación de la buena fe? Uno, en la zona exclusivamente de la negociación, en la zona de le plus parler, dicen los franceses, de le trattative, dicen los italianos, o simplemente en la zona de la negociación, si se puede utilizar una terminología castellana. Allí debemos actuar entonces de buena fe, sí, porque si nosotros estamos negociando un contrato, estamos realmente queriendo celebrar ese contrato y llegar a un buen fin con esas negociaciones para celebrar ese contrato. Ahí exijo, entonces, una actuación correcta y honesta, no desleal, sino leal de las partes, porque si estoy negociando, como había indicado, voy a llegar finalmente a la celebración del contrato. Y solamente es en la buena fe exijo ahí. Ahí ha tenido éxito, sí, pero ha tenido también grandes detractores también. Eso a uno no se le puede negar. Por ejemplo, en el comercio internacional, para evitarse esa concepción que se pueden tener en ordenamientos, en cada ordenamiento jurídico, lo que se incorporó es otra figura para darle valía a esa zona de incumplimiento de las negociaciones. Ellos señalaron, entonces, ¿qué celebramos allí? Una carta de compromiso. Así, una carta de compromiso, sí, pero no pensando que es cualquier carta. Esa carta de compromiso, así es el título. Ese es el nomen juris, pero esa carta de compromiso involucra un comportamiento correcto y honesto en esa fase de negociación. Y si se advierte que no hay ese comportamiento, entonces se incumple este contrato, denominado como les había señalado. Un contrato colocado en la fase exclusivamente de la negociación del contrato. Una carta de compromiso. Alguna vez dijeron a los, no, pero ¿cómo una carta de compromiso? Una carta de compromiso, si bien dice carta, pero esa carta es un contrato celebrado exclusivamente para la zona precontractual, para evitarse ese problema de que la concepción de la buena fe en algún ordenamiento jurídico sí tiene eficacia, diferentes ordenamientos jurídicos, porque las empresas que están comercializando a nivel internacional y como es un contrato internacional, para evitar esa ida y vuelta con las normas de derecho internacional privado, entonces se dice muy bien, muy claramente allí, incorporo esta carta de compromiso para relevar cualquier problema que tengamos en esa zona. Muy bien, entonces, la primera zona de actuación que tiene la buena fe es la zona precontractual. ¿En qué momento se cierra esa zona precontractual? Cuando una de las partes emite la oferta para que sea aceptada. Entonces, en el intercontractual, toda la zona de negociación y esa responsabilidad que yo pueda tener por ruptura intempestiva o injustificada de las negociaciones, o que yo he estado celebrando sin tener ánimo de celebrar un contrato realmente, entonces ahí tendría yo que resarcir por daños que se le conoce como en la zona precontractual. Bien, ya entonces hemos negociado y cerramos esa fase de negociación emitiendo si es un vendedor, emitiendo la oferta de venta, y si es al revés, una oferta de compra, se emite una oferta con un determinado precio para poder adquirir.
porque ustedes en la compra-venta sabrán, tiene una oferta de venta o una oferta de compra. Cualquiera de las dos. Pensemos que es una oferta de venta, que quiere venderle un departamento a una determinada cantidad en una zona determinada y listo. La otra parte acepta, no modifica nada, tiene conocimiento de ese departamento, la zona, el precio y listo. Ahí pasamos entonces de la zona de negociación a la zona de celebración. Se cerró la zona de negociación cuando se emite la oferta. Con la oferta, entonces, cierro una y aperturo la otra fase, que es la fase de celebración del contrato. En esa fase, también se necesita nuevamente la buena fe. La buena fe en la fase de negociación, ya pasamos, y vamos a la fase de celebración del contrato. ¿Qué se exige en ese momento? Que las partes, allí nuevamente, las partes actúen correcta y honestamente y de forma leal. ¿Cuándo no lo harían? Tienen información privilegiada que ese bien que están adquiriendo a ese precio va a tener un precio mayor porque está considerado dentro de un proyecto de ampliación y que por allí haría una revalorización de esos terrenos. Y eso no se lo comunicó a la otra parte. Y ahí, si estamos pidiendo que las partes actúen correcta y honestamente, allí para nada actuó de manera honesta una de las partes, en este caso el vendedor, al señalarle al comprador tales cosas. O en su defecto, como estamos diciendo que la buena fe se exige del vendedor o del comprador, imaginemos que el vendedor no le informó que al precio que le está vendiendo, de pronto, porque va a pasar por ahí una carretera, va a depreciar, indudablemente, va a depreciar esos bienes o ese inmueble, pero no se le había informado para nada al comprador. O el comprador, al revés, el comprador adquiere ese inmueble considerando en el proyecto que tiene conocimiento, pero que desconoce la parte vendedora, que significaría que el bien estaría costando mucho más. Allí advertimos entonces que para nada las partes, tanto el comprador como el vendedor, estarían actuando de manera correcta y honesta, es decir, estarían actuando de acuerdo a la buena fe. Entonces ya tenemos la fase de que exige los códigos civiles de un comportamiento correcto y honesto y leal en la fase de negociación, en la fase de celebración y ahora vamos en la fase de ejecución. En la fase de ejecución, nuevamente necesitamos lo siguiente. Si las cosas van normalmente, no necesitamos echar mano a la buena fe. Pero pasa en la situación en la que nosotros estamos en estos momentos, de una crisis sanitaria. Yo quiero cumplir, sí. ¿Puedo cumplir? No. Porque hay restricciones. Porque por una decisión del gobierno no puedo salir y no puedo seguir prestando los servicios y por lo tanto otros tampoco, no me pagan a mí, yo tengo ánimo de pagar, pero todo se volvió un problema. Acá se dice, yo tengo la voluntad, una y otra parte deberían, utilizando la buena fe, deberían renegociar el contrato. Otros dicen, deberían adecuar el contrato. Todo el mundo, entonces, opina metiendo a la buena fe allí para que nos ayude en esta situación. Y esa está en la buena fe ya en la zona de ejecución del contrato. En esa zona, nuevamente, ¿qué es lo que se exige? Comportamiento correcto, comportamiento honesto, comportamiento leal. La honestidad, la lealtad y la corrección no se afectó. Pero allí hay una situación nueva que hace que nosotros repensemos si queremos utilizar la buena fe. Si utilizamos la buena fe de la forma tradicional, caminaríamos sin mayor problema. Pero acá
estamos ya ante el nacimiento de un derecho de crisis, o, si lo pensamos al revés, de una crisis del derecho. Y ese derecho de crisis, o derecho de guerra, como dicen los profesores italianos también, daría como resultado que las figuras que tenemos hasta el momento las repensemos y podríamos estirarlas un poco para poderlas utilizar para solucionar este tipo de problemas. O en su defecto, tenemos que crear, como señalan otro sector de la doctrina, como han sido diseñadas. Las que aparecen ahora, no podríamos utilizarlas y no podrían responder al propósito nuevo al que estamos nosotros en este momento. ¿Allí mucho que trabajar? Sí. Muchísimo. Porque si nosotros hemos repensado a la buena fe que estaba en un lado, que estaba en la zona de integración, pero los que empezaron a trabajar los principios de los contratos comerciales internacionales señalaron, hay que sacarlo a la buena fe de la zona donde está escondida, donde no se le da la debida importancia. Hay que sacarla de ahí y hay que colocarla en el centro mismo, en la mesa de mando. Hay que darle su lugar a la compraventa. Entonces le dijeron, muy bien, lo sacamos de esa zona de integración y lo ponemos en la zona central para que vaya en la zona de negociación, celebración, ejecución y terminación. Entonces, ¿qué le pasó ahí? Le dicen, usted con buena fe, ahora usted es la que manda. Usted es la protagonista principal. Usted es la directora, usted es la presidente, es la directora ejecutiva, todo eso. Porque de usted necesitamos que las partes deben actuar de acuerdo con esos parámetros que usted delinea, que usted exige a cada una de las partes. Por eso se señala que las partes, ante esta situación, lo correcto, dicen unos, lo correcto es que el arrendador y el arrendatario se sienten a conversar para poder nuevamente renegociar el contrato. Pero esto el sistema financiero no lo piensa así. El sistema financiero cree que en esta crisis ellos reciben fondos porque están en crisis, pero para ellos los clientes no están en crisis. Lo que hago es te cobro igual, como si te hubiese estado cobrando normal, pero te lo cobraré el próximo mes, pero igual todo. ¿Estarían actuando correcta y honestamente allí las instituciones financieras? ¿Podríamos utilizar la buena fe allí para frenar un poco? En la doctrina italiana ha señalado que no es suficiente utilizar la buena fe. Entonces tendríamos que hablar, dicen ahí, de una solidaridad, de un principio de solidaridad que permita que las partes, ante situaciones distintas, situaciones que van mucho más allá de la previsibilidad de las partes, lleven a que se pongan a equiparar posiciones para, en lugar de uno beneficiarse del otro, ambos salgan de esta situación. Tema indudablemente importante. Si esto pasa, solidaridad de uno con el otro, va muy bien, porque el sistema financiero, ¿de dónde quiere que lo ayuden? Lo quiere que ayuden con los fondos que son de nosotros. Los fondos públicos son de nosotros. Pero ellos requieren que nosotros los ayudemos, pero ellos no quieren ayudar. Eso, muy mal. Yo creo que acá van a plantearse un sinfín de demandas respecto a la situación que tiene el sistema financiero ante los clientes respecto a tarjetas, financiamientos con créditos y con hipotecas que se han formulado. Ya estamos entonces en esa segunda fase. Solo para cerrar, acá un punto. ¿Yo puedo recurrir a la buena fe para echar mano a la renegociación? Una pregunta que se viene formulando por Alemania, se viene formulando por Italia y también se formulan por España. Y esto rebota para el lugar donde estamos nosotros. ¿Puede ser realmente a la buena fe para sentarnos y que las partes renegocien?
o podemos utilizar otra figura. Eso se lo explicaría un poco más adelante. Por lo tanto, para algunos sí, debería utilizarse la buena fe. La buena fe, que los contratantes deberían ser leales. ¿La lealtad está de por medio por ahí? No. Segundo, que la corrección tampoco. Entonces, ¿cuál de los parámetros estaría? Si hemos dicho que la buena fe en los contratos necesita corrección, honestidad y lealtad. ¿Es desleal alguna de las partes ahí? No. Entonces lo que ahí va, nos parece que la buena fe como que no encaja para exigir que las partes se sienten a negociar el contrato. Vamos entonces ya en ese camino a otra de las fases, a la fase de terminación del contrato. Porque recuerden, el íter contractual les exige a ustedes negociación, celebración, ejecución, terminación. Pero esa zona de terminación, y hemos transcurrido sin mayor problema, porque si hay una terminación normal del contrato, se cumplió con el propósito del contrato. Pero puede haber una terminación anticipada del contrato. Puede haber una terminación por incumplimiento del contrato, aplicándole una cláusula resolutoria implícita. O puede haber una resolución del contrato por aplicación de una cláusula resolutoria expresa. Allí, entonces, si yo utilizo una cláusula resolutoria implícita para resolver el contrato, yo indudablemente tengo que actuar allí también correctamente. Porque no me puedo valer de una situación en particular para decretar la resolución del contrato. Y acaba lo siguiente. Utilizando en esta situación de crisis, que no me pudieron pagar, yo puedo resolver el contrato simplemente porque, bueno, yo tengo el derecho de resolver y hay una cláusula implícita ahí de resolución por incumplimiento, entonces lo utilizo. Y se preguntan entonces que en esa parte, la parte que tenía que cumplir, ¿no ha querido cumplir o no ha podido cumplir aun cuando haya querido cumplir? Aquí lo que necesita otra vez es ponernos a pensar que si actuó correctamente, lealmente, al pedirle que desocupen los bienes, que le devuelvan los bienes, resolviendo el contrato. Porque ese incumplimiento muchas veces se valora, porque si yo quiero cumplir, no puedo cumplir porque estoy restringido para cumplir, la otra parte entonces no hace una valoración correcta de ese comportamiento que tiene la otra para poder para tomar esta decisión. Con mayor razón pasa en los casos de cláusula resolutoria expresa del contrato. Las dos causales o tres causales señaladas puntualmente en el contrato sirven para que el contrato sea resuelto de pleno derecho. ¿Pero qué ha pasado? Yo no ofrezco ni siquiera cumplir con mi parte, pero sí yo exijo que se cumpla con la otra parte. Y la otra parte no pudo excepcionar, no pudo plantear una excepción de incumplimiento. Pero como no planteó, y yo soy un listo, yo soy un vivo, y mis abogados me han recomendado que haga eso, entonces yo lo que hago, inmediatamente aplico la causal segunda de la cláusula resolutoria expresa y resuelvo el contrato. Nuevamente allí otra vez. Se actuó de buena fe. ¿Qué se necesita allí en ese momento? Que la otra parte tendría que tener las posibilidades de cumplir. Que mostrar esas posibilidades objetivamente que puede cumplir. Y para nada ha mostrado esa parte. Y por último, ya hemos cerrado todo ese íter y hemos quedado en la zona postcontractual. Seguro sus profesores, cuando les han hablado del íter contractual, solo se han quedado en esa parte. Negociación, celebración, ejecución y terminación. Hay un importante trabajo, un libro que ha sido publicado el año pasado, del profesor Andrea Bertolini, il postcontracto. Y allí empiezan a mirar si tenemos obligaciones postcontractuales, hay cláusulas entonces que sobreviven a la terminación del contrato. La cláusula de no competencia, por ejemplo, que sobrevive
a la celebración del contrato. Y así podríamos nosotros tener otras cláusulas que en esa parte, también en la zona del postcontrato, tendrían que verificarse, tendrían que actuarse, y actuarse de buena fe las partes indudablemente. Pero alguien podría decir, pero profesor, si ya se terminó la relación contractual, ¿cómo es que yo tengo que seguir comportándome correcta y honestamente en la fase de postcontrato? Porque ya como les había indicado, postcontrato, terminada la relación contractual, quedan latentes, quedan con vida, algunas otras, como la cláusula, como le había indicado, la cláusula de no competencia. Otra de las obligaciones que les queda una vez que termina la relación contractual, que si tiene que devolver las mercaderías, algunas mercaderías que han quedado pendientes, que tiene que cumplir con algunas obligaciones secundarias como parte contratante. Dice, pero si ya se terminó el contrato, sí, pero como estoy postergando y que tengo obligaciones post-contrato, yo tengo que cumplir, si yo tengo que cumplir con devolver todas esas mercaderías que han quedado pendientes, que ya no se van a utilizar, pero mi obligación es mantenerlas en la conservación y mantenerlas con la refrigeración respectiva. Obligaciones otra vez fuera ya del término mismo que tenía por durabilidad el contrato. Ese es el recorrido normal que siempre nos están exigiendo el comportamiento de buena fe. Pero en los últimos años, ha tenido otro vuelco la buena fe. Dicen, está dentro de las instituciones de integración. La función que tiene la buena fe sigue siendo una función de integración. Y eso no ha cambiado. Todo el mundo puede decir, claro, eso no ha cambiado. Esa función de integración se mantiene. Y está muy bien, porque eso es una natural función que desarrolla la buena fe. Es decir, toda la zona preceptiva, el contenido, o también denominado reglamento contractual, todo ese conjunto de cláusulas que están en ese contrato, conforman el texto, conforman la lex privata. Y esa lex privata es lo que han querido las partes, lo que han querido ellos para regular la zona contractual con esos preceptos, esa relación que nace de este contrato para todas las partes comprometidas ahí, porque pueden ser dos o más partes. En ese momento, entonces, se señala, yo tengo en esa zona de la vinculación contractual, yo tengo todo lo que fundamentalmente he considerado para regular. No olviden una cosa, que el contrato tiene el efecto regulatorio. El contrato se celebra y se ingresan todas esas cláusulas para regular. Por eso en los contratos podemos decir, el contrato puede ser un acto, claro, es un acto jurídico. El contrato es el documento que yo firmo, también tendría una acepción. Pero el contrato, la zona más importante del contrato es la zona regulatoria. ¿En qué tiempo vamos a regular? En el tiempo que se ha considerado en el contrato. Esa zona, ese tiempo, es lo importante y esa es la razón de ser del contrato. Esa es la lex privata. Es la ley entre las partes que desde la fecha de celebración o inicio de los efectos de ese contrato, porque puede ser de ejecución inmediata o de ejecución diferida, en el momento de inicio de celebración, de ejecución de ese contrato, entonces tenemos y proyectamos hasta 5, 6, 7 o la cantidad de años que hemos considerado en ese contrato. Esa es la zona más importante que tiene el contrato. El acto de creación, pero ese acto de creación me da el efecto regulatorio. Así como las leyes tienen el efecto, y una vez promulgadas y entrando en vigencia, regulación, lo mismo pasa con el contrato. Solo que el otro, una ley, su aspecto es de regulación general. En el caso del contrato, su regulación es particular. Es exclusivamente la regulación para esas dos o más partes. Por eso es que si algo se incumple ahí,
yo soy perjuicio. ¿Pueden ver? Entonces, que allí es muy importante que consideren lo que las partes han pensado que debe ir en ese contenido contractual. Si eso es lo que consideraron las partes, se cerraron, firmaron, al final, listo, este es todo el documento del contrato. Pero como la buena fe, como la equidad y otros principios tienen como propósito agregarse a lo que las partes en el contenido del contractual, en el contenido del contrato no han agregado, entonces se suma como principios, por eso es que es una función integradora, integrativa, dicen otros. Esa es la función que desarrolla la buena fe. Pero eso, como dije, no es nada nuevo. Esa función ha sido reconocida desde el tiempo de los romanos y ha sido en el recorrido del tiempo de los mercaderes y en adelante. ¿Dónde está lo más importante ahora? En la función limitativa y la función correctiva. Pero mire lo que estamos diciendo, que el contrato es el incorporar de las partes. Eso es un contrato, es producto de lo que quieren o de los intereses que convergen para la firma de ese contrato. Eso es lo que estamos diciendo. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a mirar del otro lado de que el contrato, la buena fe, tenga una función limitativa? ¿Y eso en algún momento estaba? No, pero le dicen, ¿qué pasó con la buena fe? Si solita estaba por la zona integrativa y por ahí estaba bien. No, no, no. A la buena fe lo hemos sacado de ahí, lo hemos colocado acá, ahora está en la cabecera de la mesa. Es la que manda. Y la que manda me está diciendo que ante situaciones de aprovechamiento, de desequilibrio que puedo advertir yo en ese contenido del contrato, porque una de las partes está más preparada y la otra menos, una es parte fuerte y la otra es parte débil, entonces yo tengo que intervenir. ¿Para qué? Para limitar el aprovechamiento de la otra de la inexperiencia o de la debilidad de la otra parte. Para eso intervengo, para eso limito, por ejemplo, en el caso del contrato de consumo, yo limito en el contenido del contrato que se puedan incluir algunas cláusulas que sean en beneficio de la otra parte. Y para equilibrar, para que no beneficie a la otra parte, les digo yo, usted en estos contratos de consumo tiene que incluirme esto, esto y esto. 3 o 4 cláusulas en ese contrato. Ah, muy bien. Entonces, no dice que el contrato de lex privata y lo que las partes consideran eso es lo que debe ser. Claro, esa es la regla general. Pero si hay un aprovechamiento de uno por el otro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la función que debe desempeñar? Dicen acá la doctrina y la jurisprudencia extranjera. La función es que allí tiene que entrar a limitar esos aprovechamientos para equilibrar posiciones. Muy interesante propuesta. Esto lo hemos podido advertir, por ejemplo, en el caso de Alemania, y que luego ha sido el depósito receptivo de la Directiva Comunitaria 13 de 1993. Recuerden lo que pasó con el clausulado general. Los clausulados generales no tuvieron tanta trascendencia en los contratos de consumo, que son contratos que tienen el inicio de todo el derecho de jus mercatorum, todo el derecho de los mercaderes, que los seguros tuvieron el mayor auge con ellos, porque como los mercaderes caminaban de un lugar a otro llevando y comprando, y para evitarse esos riesgos es donde aparecen estas aseguradoras. Estos sujetos que acompañaban a los mercaderes para ver qué necesidades tenían. Si los asaltaban, les decían, le vendemos seguro precisamente para el traslado del dinero de una plaza a otra.
Si se pierde la mercadería, le vendemos un seguro si tiene que botarle sus mercaderías por problemas en el transporte. Todo seguro. Allí habían indudablemente cláusulas de limitación y de exoneración de responsabilidad, y eso nunca se vio. Eso no se tocó. Pero cuando aparece el contrato de leasing, sí, porque ahí encuentran que los contenidos de los contratos tenían unas cláusulas altamente abusivas que dejaban sin nada a las empresas usuarias, pero dejaban con todo a las empresas de leasing, a las empresas financieras. ¿Qué hicieron los alemanes? En 1976 colocaron en el mundo, colocaron en el mercado primero alemán, colocaron una ley de control de cláusulas generales. En 1977 lo hicieron por Inglaterra. En 1978 lo hicieron por Francia. Por el 82-84 lo hicieron por España. Y así se fue caminando. Ahora ustedes pueden encontrar que eso que pareció una tendencia en un momento para controlar, limitar los contenidos contractuales propuestos por uno, aceptados por los otros, limitando los efectos que podían ocasionar graves desequilibrios, graves riesgos para una en favor de la otra. Y entonces intervinieron ahí y se creó todo lo que se conoce ahora como el derecho de consumo. Ahora encontramos a nivel de derecho europeo muy buen desarrollo de todo el derecho de consumidores. Los argentinos, los hermanos acá de la República Argentina, siguen trabajando ahora por una nueva ley que tienen sobre consumo. Y se alzan sobre estos principios tutivos de protección precisamente de las partes. Pero hay otra función que se le viene asignando en los últimos años a la buena fe. La función de corrección. Y allí los profesores a nivel nacional también han visto que es una muy buena oportunidad para que la buena fe actúe en esa zona con esa función de corrección. Uno podría estar de acuerdo si es que la doctrina nacional y la doctrina extranjera considera que hay una función de corrección. Interesante. Lo que podemos diferenciarnos era sobre los argumentos en los cuales la buena fe se puede utilizar como corrección. Pero que se está utilizando, sí. Que la Corte de Casación en Italia viene utilizando la buena fe como corrección, sí. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Quiénes son los protagonistas fundamentales en la elaboración de los contenidos de los contratos? ¿No son las partes? Si son las partes, ¿cómo el juez o el árbitro va a corregir lo que yo he querido como una parte contratante? ¿Por qué no? Porque no son partes. Si yo negocio, yo renegocio. Yo no adecuo como parte. El que adecua es un tercero. El que tendría que adecuar, un árbitro o un juez. ¿Adecuar a qué? A las normas constitucionales que le creo, a los principios que gobiernan todo el orden, pero adecuar en la consideración de un señor que poco de contrato sabe, para adecuar un contrato, estaría interviniendo y metiéndose como parte dentro de un contrato. Pero la pregunta nuevamente que nos formulamos, ¿qué hacen las partes? Las partes las partes negocian, celebran, ejecutan un contrato. Son las partes. Si ellos negociaron, vuelvo a decirle, ellos tienen que renegociar. Pero renegocian sobre la base de ¿qué? Sobre la base de que ese contenido contractual original haya sufrido por alteraciones o por hechos sobrevinientes, se haya ocasionado un desequilibrio objetivo que permita que las partes se pongan si negociaron, a renegociar. Habíamos dicho, sí, que podríamos utilizar la buena fe. Bueno, no habría problema que se utilice, pero correctamente iría ahí la buena fe o tendría que meter otra figura.
si yo meto a la buena fe como buena fe con función limitativa, limito yo efectos de cláusulas consideradas dentro de ese contrato. Por ejemplo, yo limito a que una cláusula penal resulte altamente onerosa para una de las partes. Y los jueces podrían reducir, a solicitud de parte, podrían reducir esa cláusula penal. En el ordenamiento italiano, los jueces pueden hacerlo de oficio, en el ordenamiento nacional no. En la propuesta de reforma que se tiene en el Código Civil, en esa parte, el trabajo del profesor Gastón Fernández, considera que se debe seguir ese ejemplo para que el juez o el árbitro de oficio haga esa reducción. Pero la pregunta nuevamente, ¿yo recurro a la buena fe para hacer esa reducción de la cláusula penal? ¿Con la reducción habría limitación o son términos totalmente distintos? Si yo tendría que utilizar una figura para reducir la cláusula penal, tendría que utilizar yo la figura de la equidad contractual, que me permite la reducción por equidad contractual para echar mano a esta figura y solicitar al juez que me reduzca esa cláusula penal. Pero utilizar la buena fe, aun cuando lo utilicen, sería como para pensarlo nuevamente como eso. Ahora, si eso hemos considerado, ¿por qué no pensamos en el otro momento? Que si yo tengo que hacer un control y en ese control una función de limitación a la que me estaba haciendo referencia, una función de integración, pero la función de corrección, ¿de corregir qué? Tengo que corregir lo que las partes contratantes consideraron. Eso es lo que tengo que corregir. La buena fe como corrección. ¿Podría utilizar ahí la buena fe correctamente? ¿Y por qué no utilizo yo la justicia contractual? La otra figura, porque son tres amigas que caminan. La buena fe, la equidad y la justicia contractual. Eso es el triángulo con el cual se ha construido muchísimo y han caminado de la mano juntos, solucionando situaciones y problemas que se han advertido en la fase del intercontractual. Dice, ¿por qué no podría utilizarlo? La buena fe. Si la buena fe es marco, la buena fe la necesito como para yo mandar a usted y usted deben actuar de manera correcta, honesta y leal. Pues bien, ahora me voy a situaciones particulares. Llamo a equidad. Venga, equidad. Mire, acá tenemos una cláusula penal que tiene y muestra todos los visos de una cláusula excesiva, una cláusula que es abusiva. Y la abusividad se traduce en que tiene más derechos y más obligaciones, beneficia a uno y perjudica a la otra, de acuerdo a la propia definición que se puede encontrar en la Directiva Comunitaria 3. Si eso pasa, buena fe, que es la que está en la cabeza y que manda, uno de sus brazos, buena fe, de la buena fe, le dice a equidad, venga equidad, en base a usted vaya y pida que se reduzca esa cláusula penal y se reduzca a una situación equitativa. Que lo que le corresponde realmente por ese incumplimiento que se ha advertido entre las partes en el contenido del contrato. Muy bien, dice, viene, se acerca a equidad contractual, a la amiga de buena fe, y hace esa función. Pero el otro brazo, ¿cuál es? El otro brazo es justicia contractual. Y justicia contractual va, o nuevamente acá, cuando hay esa situación. Cuando hay que corregir. La corrección no va al texto mismo de la terminología que está en el contenido contractual, sino que esa corrección tiene mucho que ver con la
con el encaje, con el calce que se puede hacer de ese contenido contractual a los principios constitucionales, a todo el derecho civil constitucional que se habla en los últimos años, y en el caso fundamental de la Unión Europea, de los países que tienen que actuar ya no solamente a los principios de derecho interno, sino a los principios de derecho comunitario. Una actuación de corrección que se discute, pero ¿qué se hace? Podemos seguir discutiendo, como había indicado, pero en la realidad se hace. Y si en la realidad se hace, nosotros podemos tener este recorrido de la actuación que en los últimos años se puede mirar y se puede atender de los contratos. De todo este recorrido, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar en esta lección magistral? Que la buena fe está ahora colocada en el centro de toda la contratación nacional e internacional, diríamos, de toda la contratación global. En el centro, que las partes deben voltear a mirar a buena fe para poder actuar en ese recorrido. La buena fe nos permite ahora, y lo decían en Eserus, cuando se implementaba su Burgergesetzbuch, su BGB, de 1896, y que entró en vigencia en 1900, decían Eserus y Keith Wolf que los legisladores habían pensado en la buena fe para colocarlo en la cúspide del derecho a las obligaciones. Y me parece muy bien. Ese destaque que le hace en Eserus, le hacen King y Wolf, respecto a la posición y la consideración que tenía el legislador de la buena fe. Y lo colocó ahí en una buena. ¿Qué ha pasado posteriormente? Que la buena fe, en todo este interín, perfuma ya, diríamos que es el agua del tablé, el perfume, la fragancia que se impregna o que debe impregnarse en todas las partes contratantes. A todas las partes, sean de pequeños contratos como de los grandes contratos, deben actuar correcta, honesta y lealmente. Proyectándose y mirando que ese contrato tenga una duración, con este tipo que tenga una duración y que se proyecte en el tiempo. Los que hicieron los contratos de combustibles, los contratos de suministro de combustible que tienen 50 y más años, eso es lo que pensaron, así se proyectaron, y por eso es que esos contratos tienen esa duración hasta la actualidad, y que siguen prestando, siguen vinculando y siguen mostrando esa parte regulatoria a las que le hacía referencia. ¿Qué más podríamos decir de la buena fe? Que la buena fe lo encontramos en todas las zonas ya. Estamos hablando de buena fe contractual. En todas las zonas lo encontramos. Mucho más en la zona de los contratos comerciales. La buena fe no es otra cosa que la confianza que uno presta hacia la otra y la otra confía en uno. La buena fe ha tenido el mayor desarrollo no en el derecho romano. El mayor desarrollo y el despegue dentro de la contratación lo ha tenido en toda la actividad desarrollada por los mercaderes. Allí ha tenido la real función y el real despegue de esta institución. La buena fe. Buena fe, entonces, se muestra ahora, mejor que en ninguna otra época, se muestra como la institución, yo siempre he dicho, es la vedette, considerado el término en su real dimensión, es decir, el que hace y se muestra de todo, y que se presta para apoyar en todo. Eso es la buena fe, y justo con las grandes amigas que siempre se han manejado, como dije, equidad y justicia contractual. El día domingo, los invito a los que están participando ahora, los invito a que se inscriban en el proyecto que en la Cátedra de San Marcos, que es la cátedra en mi aula fundamentalmente, vamos a poner
en práctica, en ejecución, la primera sesión sobre buena fe. Y lo hacemos pensando en que podemos enseñar buena fe y su utilización correcta y eficaz de esta institución. Podemos enseñar a los alumnos enseñan a otros de su entorno, en la comunidad donde se desarrollan, pero si le enseñamos también a sus profesores y les enseñamos también a los magistrados, tendremos una mejor interpretación y aplicación de las normas cuando tengan que utilizarse la buena fe. Esa es la razón de ser el proyecto. No es un proyecto en el cual yo como el director, como el pensador de ese proyecto, que me quiero beneficiar con ese proyecto. No, nace para ayudar, para desarrollar y para enseñar, sobre todo, de manera global, el derecho a los contratos. Porque no hay figura más globalizada que podamos nosotros señalar que el contrato. El contrato que nosotros estamos explicando ahora es el contrato que tienen los franceses ahora. Ya no el contrato que lo consideraba convención, sino el contrato y el acuerdo a partir del 2016. El contrato de los italianos, de su 1321. El 1351 en nosotros. De ese estamos hablando, de ese contrato como acuerdo. Y ese contrato como acuerdo, lo que necesita mucho de los que van a formar ese acuerdo, de esas dos o más partes, lo que se necesita es de esta figura central que estaba señalando. Requiere siempre de la buena fe contractual, requiere siempre, y la buena fe les exige, porque yo diría que a esa altura, la buena fe es el control de calidad, el control de la calidad de los sujetos que van a celebrar ese contrato. Yo soy el que le doy la garantía, dice la buena fe, yo soy el filtro de esas partes en esa relación contractual. Yo soy la medida del comportamiento correcto y honesto de esas partes en la relación contractual, sea cual sea el contrato. Buena fe figura para ser aplicado en cada contrato en particular. Yo lo puedo aplicar en una compraventa simple o civil, hasta en una compraventa internacional, en una figura muy pequeña, como también en una figura muy sofisticada, como es el caso de un contrato de leaseback de aviones. Allí puedo aplicar la buena fe. La buena fe está en todo lado, como había indicado. Es el más agradable perfume que se tiene en estos momentos en la zona del derecho a los contratos. Creo que estamos en el tiempo. Ofrecí 45 minutos, pero ya creo que es una hora. Recordarles, invitados, lo único que tienen que hacer es inscribirse para que ingresen al banco de datos de la Universidad de San Marcos. Ahí les van a dar un link. Ustedes activan ese link para que se instale el programa y usted el día domingo, a partir de las 9 de la mañana, podrán escuchar a 4 profesores extranjeros sobre este tema que resulta de mucha valía y que les recomiendo para que tengan, aparte de lo que les he dicho ahora, y pueden decir, bueno, eso lo dice el doctor José Leiva. Verán que lo que yo les estoy señalando tiene también un respaldo en lo que van a decir estos profesores en su propia experiencia. Yo, así como les explico ahora, lo tengo escrito en el libro, que muy dentro de unos días debe nuevamente otro bloque estar en el mercado. Y si tienen a bien ustedes adquirirlo y en algún momento nos encontramos, me lo señalan para dedicárselo. Creo que por lo que me había propuesto, pintar un poco, dejar en claro por dónde está, qué es lo que se está haciendo con la buena fe y qué es lo que se espera de la buena fe, creo que hemos podido cumplir en esta tarde. Muchísimas gracias, espero volverlos a ver pronto. Siempre recuerden que la mejor inversión que podemos hacer los docentes y los estudiantes es pensar que los estudiantes deben ser mejor de lo que son ahora. Si son buenos, pueden ser mejores. ¿Y quiénes pueden ayudar? Sus profesores. Y hay que tomar decisiones para ser mejores.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El Centro de Altos Estudios en Investigación Jurídica y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, estamos agradecidos por su excelente disertación y para finalizar quisiéramos que nos dé unas palabras para nuestros participantes y nos incluimos también los organizadores. A ver, me gusta mucho ver a los alumnos protagonistas, así como les estaba indicando que la buena fe en estos momentos, en este derecho de guerra o en este derecho de crisis, en este derecho post-pandemia, hay que pensar mucho con las figuras, pero también hay que pensar qué figuras podrían utilizarse y podrían diseñarse para este momento. Pero ahí están ustedes. Así como son institutos, así como son talleres, así como son grupos de estudio, la real inversión está allí. Porque miro que tienen unas tremendas ganas por ser mejores, por aprender, por estudiar. Lo que puedo decirles acá, y que lo que siempre he dicho yo a mis alumnos, tanto del pre como del posgrado, tengo que decirles 3 cosas. 1, aprendan a aprender. 2, aprendan a estudiar. Y 3, decidan ser mejores. No se queden mirando, no se queden sentados. Inviertan su tiempo. ¿Dónde está la inversión? En el conocimiento. Ese conocimiento no es para almacenar el conocimiento. Ese conocimiento debe estar efervescente. Ese conocimiento que ante cualquier pregunta, ante cualquier palabra, de pronto tengan respuesta. Cuando su profesor en una evaluación les pregunte, les formule una buena pregunta, ya cuando le está haciendo la primera o la segunda palabra, ya ustedes saben las respuestas. Nunca, cuando vayan caminando en esta vida como estudiantes y luego como profesionales, nunca utilicen el término, doctor, no recuerdo. No recuerdo. Sí, no recuerdo. Tenemos una empresa en el cerebro. Utilicémoslo como empresa. Demos el máximo con la capacidad que tenemos con nuestro cerebro. Su cerebro les va a responder siempre. Solo lo que tienen que hacer es entrenarlo, darle siempre esa oportunidad de que les dé mejores posibilidades de aprendizaje. Aprendo para enseñar, aprendo para saber, aprendo para explicar. Por eso es que nosotros tenemos los profesores, les decía yo, miren, como un punto de aclare acá. En la mañana conversaba con un profesor de Italia y le explicaba fundamentalmente de cuál es la razón de ser de todo esto, de cuál es la razón de ser de lo que yo pienso como docente. El docente que no forma, el docente que no investiga, que no publica, no forma y no anima a sus alumnos a que sean mejores, que se dedique a otra cosa. Los docentes somos formadores, los docentes somos investigadores, somos publicadores, somos conferencistas, pero sobre todo, con nuestros alumnos somos formadores. Porque nosotros queremos que nuestros alumnos sean los mejores. Que cuando salgan y compitan y vayan a una plaza y les pregunten por contratos, ustedes vayan y le pinten la cara. Porque saben. Y porque si no saben, métanse a saber. Porque pueden, porque les había dicho. Ustedes han ingresado, que este es un grupo de la Universidad de Pedro Ruiz Gallo. Todos los que ingresamos a universidades nacionales nos cuesta ganarnos la plaza. Y allí, si nos cuesta, hemos estudiado. Hemos sacado como resultado el ingreso. Hemos ganado una plaza. Ahora, si nos mantenemos, nos agregamos y aprendemos, como señalaba yo, aprendemos a aprender, aprendemos a estudiar, aprendemos a escribir, aprendemos a redactar. Nos estamos colocando mejor.
ingresamos a un mercado a competir. Yo soy de donde son ustedes de repente. Los que son de Chiclayo, pues bien, yo también soy de Chiclayo. Yo estudié en el San José y luego acá. Yo ingresé también a su universidad, a la Pedro Ruiz Gallo, pero luego tomo decisiones y me vengo otra vez a Lima. Y acá vengo, con proyecto en mano. El proyecto en mano que hice, debo llegar a ser un buen alumno, y si voy a ser un buen alumno, seguro que voy a ser un buen profesional, un buen docente. Y por eso siempre trato de ayudar a las universidades públicas. El proyecto al que les estoy mencionando está pensado para los profesores y los estudiantes de universidades públicas. Para ellos está pensado, para ayudarlos a ser grandes. Hacer mejor para luego escribir un trabajo, una monografía o una ponencia, se hace de manera distinta. Es como ustedes toman desayuno, almuerzo y comida, diferentes comidas. Lo mismo pasa cuando uno estudia, pero si uno estudia para memorizar y no sabe ni entiende lo que ha estudiado, nunca lo va a utilizar. El conocimiento tiene valor cuando se utiliza. Y yo creo que ustedes sí pueden utilizarlo. Piensen mejores de lo que son ahora. Piensen que ya son buenos. Pueden ser mejores. Allí trabajen. Espero encontrarlos y decirles esto personalmente. En algún momento. Cuando me vean por Chiclayo, o me vean acá en Lima o en un certamen, acérquense. Y que indudablemente se lo voy a decir en su cara. Y acá me recuerdo, usted nos dijo en una conferencia tal cosa. Ah, muy bien, venga por acá. ¿Y cómo le va? Para hacer la medida. Para hacer la medida de que estos conocimientos de ahora, si tienen o no efectividad y eficacia y si se aplica realmente. Así como les estoy señalando que hemos pensado en este proyecto y luego medir su aplicabilidad, y eso es lo que se debe hacer. Estudio para tener resultados. No estudio para memorizar, estudio para saber. Y si yo sé, enseño. Y si yo enseño, indudablemente estoy dentro de todo el mercado. Solo para señalarles una cosa. El estudiante debe ser el que si va a una fiesta, vaya y baile. No el que se va y se siente en una esquina y nadie sabe siquiera si está o no en la fiesta. Sean protagonistas. Esa es mi recomendación. Así es, doctor. Muchas gracias por su excelente participación en esta sesión. Esperemos volvernos a encontrar. El Centro de Altos Estudios en Investigación Jurídica, CAEJI, agradece a cada uno de ustedes por su participación e invita a protagonizar las posteriores sesiones. Recuerden que continuamos el día 25 de julio con el magíster Carlos Alberto Sánchez Coronado con el tema La resolución del contrato. Somos CAEJI, Espíritu del Derecho. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias, participantes. Buenas tardes. Buenas tardes también a ustedes.